Ya. Muy buenas tardes con las personas que se están conectando a este en vivo. Como ustedes pudieron ver en el post, esta tarde nos encontramos con Sara Fuentes. Ella es una mujer indígena quichua que nos va a contar un poco de su historia, de los logros que ha obtenido, y quisiéramos igual que nos acompañen a la gente que se está conectando, a que nos ayuden a compartir este en vivo. Este es un nuevo formato que estamos haciendo dentro de los estudios de Sandía, y igual estamos invitando a personas y amigos o amigas que hemos conocido para poder conocer un poco más de la historia de ellos. Entonces, en este episodio, en esta tarde, nosotros queremos presentar a Sara Fuentes y conocer un poco más de la historia de vida de Sarita, porque yo la conocí en otra faceta, y ahora igual está en otra faceta, pero muy contento y muy gustoso de tenerte aquí, Sarita. Muchas gracias, muchas gracias. Ayúdanos presentándote ante el público. Para el público. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, a todo el equipo también, y qué gusto poder estar aquí. Justamente como ha sido un proceso, ¿no? Nos hemos conocido en otros espacios y creo que ya hemos visto como ese crecimiento, ¿no? De cada uno, y creo que bueno, eso ha sido bastante bueno. Bueno, mi nombre es Sara Fuentes, yo pertenezco a la comunidad de Ilumán Bajo y he nacido, he crecido ahí y he sido parte, ¿no? de ese proceso también colectivo, estando cerca del cabildo, también aprendiendo, no solamente de mis padres, sino también de los valores comunitarios a medida que he ido creciendo. Y de niña, ¿cómo era tu vida de niña? Porque siempre vivir en la comunidad para nosotros los indígenas es muy diferente a vivir en la ciudad. Pues en la Sí, comunidad pasas como que, bueno, se podría decir, muchas veces pasas en contacto mucho con la tierra, ¿no? Incluso cuando juegas, estás sí. jugando ahí en la tierra, te ensucias, tus papás te hablan, ¿por qué te estás ensuciando? Y cosas así. Entonces, Sí. vivir igual en la ciudad es como que muy diferente. Tú has tenido como que incluso en esto muchas facetas de no solo vivir en comunidad, sino en ciudad, y después también lejos. Sí. Entonces, un poquito para conocer cómo fue tu niñez, a dónde estudiaste, si tal vez tuviste algún conflicto, tal vez con los compañeros en esta cuestión del racismo también, Ujú. que a veces sí se ha topado en nosotros los indígenas. ¿Que nos cuentes un poquito sobre tu niñez? Sí, bueno, como tú dices, crecer en la comunidad viene con muchas, muchas riquezas. Por ejemplo, el contexto también de tener el apoyo de los abuelitos como parte del tejido de la familia, ¿no? Siempre fue presente, al menos en mi vida. Y al mismo tiempo tú ves en la comunidad que también hay muchas inequidades que afectan desproporcionalmente a las personas que habitamos en zonas rurales. Entonces, bueno, Ilumán como tal era siempre considerado como rural. Recientemente se ha cambiado a categoría urbano-rural porque pusieron el adoquinado, entonces ya somos urbano-rural. Sin embargo, esta comunidad, como muchos ya sabrán, es conocida por la cantidad de yachaks que tenemos. Estamos rodeados de muchos compañeros que saben sobre medicina tradicional, y también el tema del tejido creo que ha sido bastante presente. Y al crecer yo también como hija de una artesana y un padre que era profesor en las áreas rurales, creo que todas esas experiencias de ellos también me ayudaron a como crecer y entender ciertas cosas. Pero en general yo creo que también hay mucha desigualdad, ¿no? Entre la educación en las áreas rurales y Claro. en la ciudad. Entonces, mis padres estaban conscientes de eso también y sabían que
para que un joven, una jovencita pueda aspirar a tal vez a forjarse un camino, a estudiar a una universidad, tenía que tener una buena educación. Entonces en ese tiempo se conocían mucho, ¿no? Los colegios de aquí, el Coyahuaso, el República, el República, todos esos colegios. Entonces tenían la aspiración de que yo pueda acceder a ese tipo de educación y ellos buscaron una forma también de que nos apoyen acá, porque había una amiguita que vivía aquí en Otavalo, y en ese tiempo, bueno, hasta ahora creo, está este tema de la sectorización, de que quienes viven en cierta área pueden ir a ciertos colegios, ¿no? No sé cómo haya evolucionado en ese sentido, pero justo necesitábamos ese apoyo y nos echaron la mano en eso también. Pero cuando el distrito te decía, si tú vives en este lugar, vas... Sí, okay. tienes que ir a esta parte, no podías ir a donde tú querías, ¿no? Sí, y ahí también, bueno, yo me acuerdo, bueno, yo un tiempo trabajé igual en el Ministerio de Educación y claro, me tocó vivir eso con los guaguas. Wow. Y se veía mucho esto de, ahí empieza como incluso de eso de pedir la carta de luz. Sí. Sí, no, préstame la carta de luz y todo. Entonces, sí. Porque hay mucha gente, sí me acuerdo, hay muchos sectores que se van al Coyahuaso, después por allá, sí es medio complicado. Claro. En los niños igual era así, ¿entiendes? Sí. Les mandaban a Miguel Egas, acá a Cotama, después igual a las zonas de acá. Pero sí, es como que... Eso cambió, porque antes no era así. Antes tú ibas a cualquier colegio, hacías... ¿Sí hubo un periodo? Sí, hubo un periodo. No sé si ahora sigue así. No, ahora se quedó con esto de donde vives. Ya te vas al distrito que te toca. Pero, y qué bueno, me alegro porque has de haber tenido estas dos experiencias de, claro, como tú dices, tu mami que es artesana y tu papi que ya era como... estaba dentro de un sistema ya académico. Entonces tal vez estas dos mentalidades, yo en mi caso, no, mi mamá y mi papi eran comerciantes, así que si no era por acá era de ley, tenía que irme de viaje o empezar aquí a hacer las cosas. Y creo que, bueno, también esa es una buena experiencia, ¿no? Porque lo que aprendes en el trabajo, sea de comerciante, siempre te ayuda a cuando ya estás en la universidad o ya cuando estás tal vez trabajando en algún sector público o alguna organización. Creo que eso te enseña mucho, e incluso a ser más empático con las personas. Porque hay veces que tú puedes empiezas en un trabajo acá, ¿no? Y cuando te pones acá, tener la misma empatía es lo mejor. Sí, me alegro bastante. Pero tu niñez en sí, ¿cómo fue? O sea, en el jardín, en la escuela, ¿cómo era tu niñez? Sí, yo creo que, bueno, yo era muy nerd. Me gustaba, cuando yo todavía no empezaba la escuela, me gustaba jugar a que, o sea, cogía las ropitas de mi hermana que ella lleva a la escuela, entonces yo usaba eso y pretendía que me iba a mis clases, así. Entonces yo cogía este librito que mi abuelita tenía, porque ella no sabía leer ni escribir. Entonces ella estaba siendo apoyada por mi tío con un librito que se llamaba Nacho Lee, me parece. No sé si habrás escuchado de ese libro. Sí, he escuchado. De Platero y yo también creo que he escuchado. Esos libritos tenían en casa y yo cogía y me los llevaba al jardín y así. Y estaba ahí dando vueltas en el terreno con mi mochilita. Entonces eso fue mi infancia, pero también me gustaba mucho estar al lado de mis abuelitos. Ellos les gustaba, bueno, no les gustaba, parte de su trabajo, hacer el tejido. Hacían tejidos con lana. También vendían en la plaza de Ponchos, mi abuelito al menos. Y ellos siempre estaban haciendo todo este proceso del cardado y así, y a veces traían maíz de Quinchuquí, porque parte de mi familia viene de Quinchuquí, entonces traíamos maíz, a veces de Ilumán también, y jugábamos con esas tuzas, por ejemplo, hacíamos como casitas, así, poníamos uno encima del otro.
Entonces, mi infancia, puedo decir, fue bastante buena, rodeada de mi abuelita y las historias, nos contaba así del Atuk, por ejemplo, Ya, ya, ya. todo eso. Y en tu niñez, cuando ya entraste a la escuela, ¿qué es lo que más te gustaba? O sea, ¿para qué eras como que muy buena? ¿Te gustaba mucho la lectura o dibujar o Mm, cosas así? Sí, me gustaban mucho las matemáticas, lo cual es como genera un poco de sorpresa porque yo seguí una carrera social. Mucha gente social se va porque le tiene miedo a las Las matemáticas. matemáticas. Sí, pero en mi caso sentía las matemáticas como un reto, más que como algo que me daba miedo, ¿no? Entonces me gustaba como que resolver algún ejercicio o entender finalmente algo, Ya. como que me hacía sentir feliz. Pero la vida, y ya vamos a ir adentrando en esa parte también de mi vida, ya te lleva por otros lados, por algunas experiencias que te impactan, ¿no? Entonces a mí me gustaban las matemáticas, también el tema de la lectura, también sí me gustaba bastante. Em, Todo lo creativo también, el tema del dibujo técnico, artístico, Ya. más el técnico me gustaba. Y de niña, ya con el tema de las matemáticas, no, de niña no sé si es que te mentalizaste, tal vez, porque hay niños, ¿no? Que ya, Sí. ya cuando ya les gusta algo dicen, "Ah, no, no voy a seguir una ingeniería o voy a hacer esto, lo que... Sí, no, la verdad yo quería ser arquitecta. Yo iba a ser Oye, arquitecta. por favor, producción, por favor, ahí ponle abajito arquitecta Sara Fuentes, por favor. Cámbiame de título. Entonces, Sí, sí, sí. eso te digo. Entonces, Pero ¿por qué te gustaba la arquitectura? esto es un poco chistoso. Pero después sí me gustó, de veras, de veras. Es que una vez le pregunté a mi mami, ¿cuál es la profesión que más gana dinero? ¿Arquitectura, medicina o Me ingeniería dice civil? arquitectura, hijita. Y yo, bueno, quiero ser arquitecta. Sí. Ya en unos 5 años de arquitecta ya tener ya pensabas ya un milloncito Sí, y todo. mi primer millón. No, pero después sí me gustó mucho, veía las obras de Pablo Ruiz, me parece. Sí, tiene ¿Ya? un par de obras aquí, unas en Atuntaqui. Entonces me gustaba como la creación de espacios, todo ese tipo de cosas. Sí, al inicio. Ya. ¿Y cuándo ya se te fue como que esas ganas? ¿Cuando entraste al colegio? Sí, tenía una etapa, justo a los 15, 16 años me parece, yo conocí en el colegio a una amiguita que venía del extranjero. Entonces era muy raro que nosotros tengamos estudiantes de intercambio porque era un colegio público. Estudié en el República, por cierto, logré tener un cupo ahí. Y justo ella vino y su familia a veces había venido a Ecuador porque el papá tenía que hacer una investigación en su año sabático. Entonces él era profesor en la Universidad de Baltimore y ellos eran de allá. Entonces, como hay en estos procesos de investigación, de creación de libros, uno siempre está extrayendo conocimiento también. Resulta que ellos querían buscar una forma de agradecer también a las comunidades, a las familias que les habían acogido, ¿no? Entonces una de sus formas, y estratégicamente pensando, dijeron, es difícil que una mujer quichua indígena, ¿no?, que venga de este contexto pueda acceder a una educación que le permita saber 100% inglés, ¿no? Entonces ellos pensaron como, esta es una herramienta que te puede servir en el futuro. Entonces Ya. me ofrecieron como pagarme un año de intercambio. Entonces fue una de las bendiciones más enormes de mi vida. Claro, es que, no, no, eso sí. Sí, o sea, que una familia haga eso, que invierta como pensando en el futuro, es bastante raro, ¿no? Yo no he escuchado de esos casos. Entonces ahí fue ¿Y cuando, a qué edad fue eso? creo que fue a los 15, 16 años más o ¿Y menos. estabas en qué curso? Creo que no cursé el quinto curso aquí. El segundo de Sí, estaba en bachillerato. el cuarto. Sí, 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 cuarto curso estuve aquí. Y ahí la conocí, entonces como yo le ayudaba con el español Ya. Y te fuiste un año y
perdiendo aquí un año, me supongo. Se supone que iba a perder, pero... Te revalidaron. ¿En Sí, serio? me revalidaron porque Pero, había materias como muy conocidas. Bueno, allá también podía tener como electivas, ya. entonces me ayudaron con el Qué proceso de raro. revalidación. Sí, Qué hombre, raro. sí, sí, sí. Porque no revalidan las materias. No, 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 no. buenazo. No, pero sí, Sí. qué bueno que hayas aprovechado eso porque igual creo que le habían, no sé si ofrecido o había tenido la oportunidad de irse a estudiar a Estados. Bueno, ella se quedó allá. Ella Mm, hizo su vida allá igual, sí. pero era como, para mí era raro porque éramos adolescentes, ¿no? Ujú. 16, 17, y Sí. que alguien de esa edad te diga, Edison, ¿sabe qué? Me voy a ir a estudiar en Estados Unidos, como Sí. ah, que un mes o de vacaciones. Y Toda cuando la tú ya vida. ves que empiezan, o sea, las personas allegadas a ti empiezan como que a darle a la parte académica, al estudio, otro Sí. sentido, es como que dices los caminos que siguen, que eliges, porque los papás de ella eran igual comerciantes, Ah, pero ella se fue, lo último que sé de ella es que siguió una especial en la universidad, algo de biotecnología, ah, pero ya no buenísimo. sé, ya Wow. se perdió Se de, perdió el mapa. sí, pero sí, era como que cuando ella me dijo igual una vez la última vez que habíamos conversado, me dijo, es que estoy siguiendo sí, era como que biotecnología, y era como que biotecnología, y eso, dijo, no, es que es para, ¿Con qué se come? y me explicó un poco que era para, que también le tocaba hacer como que algo de farmacéutica, no sé. Sí, 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 Entonces, sí. comparar a cuando éramos adolescentes, me dijo, me voy a estudiar, y después de full tiempo que te diga, estoy estudiando, esto era como que, chévere. También yo ya había entrado a la universidad, ¿no? Ujú. Porque hay hay esos tiempos que empezaron a cambiar. Aquí Sí, también empezaron a cambiar los tiempos de, ya no me quiero ir a trabajar vendiendo, sino voy a empezar a sí, estudiar. Entonces, me parece chévere que te haya llegado esa oportunidad. O sea, sí. es la primera vez que escucho a alguien, en verdad, que en el colegio le haya pasado eso, y qué bueno que hayas Sí. aprovechado. No, sí, a mí me gustaba mucho el idioma también y siempre era muy curiosa, ¿no? Antes de que me pasara todo esto, le decía a mi amiga, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Y así estaba siempre preguntando, ¿no? Entonces ella también se dio cuenta de que lo iba a aprovechar bien, Claro. ¿no? De que es algo que no es que odio, ¿no? El inglés como tal, sino que me gustaba la música, como que de vez en cuando tú escuchas artistas, entonces en ese tiempo era que también dirán, pero escucho, pero sí se dio esa oportunidad afortunadamente. Sí, sí, me alegro. Que bueno, creo que ahí ha empezado como que empezar a forjarse tu camino, y ahí dejando de lado la arquitectura. Ya. Sí, es que cuando ya estuve allá, algo que me impactó mucho es conocer la historia de los pueblos indígenas en Estados Unidos. Algo que me acuerdo es que muchas personas de acá pensaban que los pueblos indígenas ya no existían en Estados Unidos. Y eso me parecía como que loco Como que loco, porque ¿no? tú veías, ¿no? Había gente allá también de pueblos indígenas, había muchos movimientos, procesos también que se estaban dando en las tribus, ¿no? Que es igual otra historia muy diferente, pero eso como que me inspiró la forma en la que ellos negociaban con el gobierno. La protección de sus derechos, como tenían reuniones, Pero, era y allá, otra un poco de categoría. lo que tú conoces allá, ¿es más complicado o es lo mismo que las luchas que hemos tenido aquí? Creo que hay muchas similitudes y también hay muchas diferencias. Por ejemplo, nosotros no tenemos un tratado como tal de gobierno a la comunidad, La- como Quichuas o Otavalos, ¿no? Entonces ellos sí tienen de tribu a gobierno y es más, los gobiernos tienen una responsabilidad como custodios, por así decirlo, de los territorios y ellos han sabido usar formas, ya sea desde las leyes, desde el emprendimiento, o sea, han buscado figuras jurídicas que permitan que los pueblos indígenas de allá también puedan empezar a prosperar. Y,
y al mismo tiempo no todas las tribus indígenas tienen el mismo nivel socioeconómico. Entonces es interesante como ver tanta diversidad Sí, nosotros creo que en estos tiempos ya estamos, incluso las leyes y todo se están poniendo a favor de pueblos indígenas aquí, incluso en Latinoamérica. Creo que por la misma lucha que se va teniendo o por los mismos espacios internacionales que se va sí, obteniendo. Pero sí. yo antes, claro, tampoco era como muy interesado en la situación de pueblos indígenas. O sea, Mm. no decía ya. Lo único que, bueno, aquí al menos en Ecuador, lo único que más yo conocía como tal vez un grupo bien formado y todo esto, lo que conocía era Pachacuti como movimiento político. Mm. Y eso claro, ciertamente hemos sido el pueblo indígena, creo que, bueno, más la organización de Pachacuti sí ha sido como que algo importante cuando se ha derrocado presidentes, porque uno no puede decir estás, ay, como ahora, ¿no? Ah, es que los indígenas son los que derrocan presidentes. Pero es que si es que alguien está haciendo mal, o sea, ¿qué se puede hacer, no es cierto? O sea, a veces la gente creo que simplemente ve por otro lado, por otro camino, es como que, es que los indígenas se levantan y esto y el otro. Pero No. al no darse cuenta que al menos cuando ha pasado derrocamientos como Yamil, como Abdalá, como Gutiérrez y todo eso, fue porque en verdad era necesario, ¿no? Y eso es lo único que yo sabía. Mm. Ahora ya es como que me empapé un poco más de toda la situación de pueblos indígenas, todo esto de conocimientos centrales, medio ambiente, que ahora en verdad medio ambiente y derechos van de la mano Sí. en muchas situaciones, como que ya vas diciendo, wow, hay incluso como que un montón de cosas por investigar o por estudiar de pueblos indígenas, Sí, la ¿entiendes? intersección de, por ejemplo, muchas ramas como la biotecnología y los conocimientos tradicionales. O sea, se puede hacer como muchas combinaciones y como también los conocimientos que tenemos como en colectivo, cómo esos pueden aportar a la sociedad o a cierto Exacto. campo, ¿no? Entonces, eso es súper curioso. Sí, sí, y creo que este es el momento, creo que estos años o estas décadas es el momento para que, yo siempre he dicho y tengo en mente, ¿no? Para que los pueblos indígenas se levanten, pero tal vez ya no se levanten, sino, no se levanten como que en mala actitud, sino que se levanten académicamente, ¿entiendes? Yo creo que es el momento que los profesionales en sí también empiecen y los wambras empiecen como que a ver lo que están haciendo otras personas. Por eso me parece muy importante lo que está sucediendo ahora contigo, porque a la edad que tienes, los guaguas van a ver como yo quiero ser o yo quiero hacer lo que Sarita está haciendo, Ujú. ¿entiendes? Y creo que esa es una gran responsabilidad también, porque solo así se va a ir creciendo como pueblo indígena. Y como te digo, creo que es momento de levantarnos desde otra visión. Yo pienso que más académicamente y nos va a funcionar siempre esa parte. Sí, yo creo que igual desde todos los frentes, ¿no? En el pasado ha habido igual, poco a poco se va conociendo profesionales quichuas, tal vez en ese tiempo que eran uno o dos nomás, ¿no? Claro, En organizaciones y eso es de gran orgullo. Pero también como que ha habido el movimiento y creo que yo tengo mucho respeto al movimiento indígena porque en ese tiempo se hizo lo que se pudo con las herramientas que se que se tenía tenía. y siempre me pongo, yo no voy a empezar a hablar mal de lo que ellos hicieron, sino más bien a agradecer por los esfuerzos que se hicieron y ahora como yo, como quichua, que tengo ese legado también y que tengo que ver por el futuro, qué es lo que yo voy a hacer para que mis próximas generaciones puedan seguir caminando, ¿no? Claro, Honrando ese legado pasado y también presente. Entonces, por eso también este logro que justo se ha logrado se siente como colectivo, ¿no? Porque si no hubiera sido por mi abuelita, que ella luchaba y le apostaba a la educación, no hubiera estado aquí, ¿no? exacto. Y Entonces, creo que a muchos, ¿no?
Creo que hay muchas personas que, y creo que eso es lo importante siempre cuando uno va creciendo, cuando uno va haciendo las cosas o saliendo adelante, reconocer y darse cuenta por quiénes estamos llegando a donde estamos. Sí, 100%. Porque no son solo logros de nosotros, o Ujú. sea, siempre ha venido lucha de nuestros padres, más allá de los padres, como tú dices, nuestros abuelitos, que muchas veces, eh, aunque, aunque mm, económicamente o con un consejo o incluso contándote una historia o algo, esa historia te pudo haber marcado el cómo Sí, es. Entonces siempre sí, sí. creo que es bueno valorar y darnos cuenta en verdad que todo lo que nos está pasando es gracias a nuestros padres y gracias a las generaciones que han venido haciendo, en el caso Sí, familiar. Y en el caso ya, ya un poco más grande, sí, como tú dices, al esfuerzo y a la lucha que han venido haciendo los pueblos también. sí. Para continuar y ya un poco conocemos de tu niñez lo que te pasó, quiero entrar un poquito más al tema académico, Ujú. ya de universidad, cómo fue la universidad, pero vamos a hacer un pequeño corte de unos 30 segundos a un minutito Listo. y continuamos a la gente que se está conectando, a la gente que, que igual nos esté escribiendo, darles las gracias a las personas, ayúdennos compartiendo y vamos a seguir con Sarita después de este cortecito de unos 30 segundos. Así que no se desconecten, ayúdenos a seguir compartiendo y vamos a seguir hablando de muchos temas interesantes.
Bueno, seguimos esta tarde conversando un poco con Sarita, conociendo su vida. Y Sarita, ahora quiero un poco que me... ¿Qué universidad estudiaste? Bueno, yo ya sé, los que no saben. Eh, ¿Cuál es la... ah, ¿cómo, cómo fue tu proceso en esto de la elección de las universidades? O si Sí. ya sabías que te ibas a ir a la universidad. A ver que nos cuentes un poquito sobre esto. Sí, bueno, primeramente yo estudié en la Pero un ratito. universidad, no sé si se me escucha. Mándale nomás. Sí. Disculpas, a veces los problemas técnicos Los que fallos. suceden en todas las producciones internacionales. Pedimos disculpas a la gente. Bueno, continuamos, ¿no? Como les decía, quiero conocer un poquito cómo fue esto de la universidad, Sí. de tu proceso universitario. No desde lo que ya estudiaste, empezaste a estudiar o ya elegiste la carrera, sino tal vez un año más antes. Oh, wow. Del por qué elegiste la universidad, si tenías otros planes antes de irte a la universidad y Ujú. todo esto. Bueno, la verdad es que yo no sabía si iba a ir a la universidad, para serles honestos. Tenemos, bueno, somos tres hijos, ¿no? Entonces, igual buscando como oportunidades de la carrera igual que quería realizar. Me acuerdo que, bueno, la carrera de Relaciones Internacionales solamente había en Quito, y ya me había decidido como por esa carrera y no sabía exactamente dónde iba a ser. Yo estaba un poco perdida y la verdad que es normal estar perdida a esa edad. Creo que hay ciertas Un año antes. personas, sí, 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 pese a que mucha gente ya lo tiene como pensado. Yo lo tenía como pensado arquitectura, ¿no es cierto? Pero después de esa experiencia que había tenido de conocer más sobre lo que está pasando fuera y así, tuve como un momento de no saber qué decidir, porque quería algo que me permita también continuar hablando inglés, ¿no? Estar Ya. trabajando en temas de servicio, de proyectos, liderando como políticas en el tema de pueblos indígenas. Entonces, como que esas dos partes de mí no sabían cómo coexistir. Y al mismo tiempo estaba el tema del financiamiento. Siempre que se escuchaba de la universidad, no sé, mis padres eran también realistas y también a la vez me apoyaban, ¿no? Pero no sabían en qué dirección ir, porque mi madre no había tenido esa experiencia, no había ido a la universidad y mi padre había ido solamente a un colegio técnico. Entonces, navegar esos espacios de ir a la universidad, saber cómo hacer el examen de admisión que se necesita, Sí, es complejo. sí, Sí, es para uno también complejo. es complejo, es como que, Sí. bueno, yo también creo que porque mi hermano, el mayor, me guió, creo que se te hace un poquito más fácil. Exacto, cuando ya hay uno, Sí, sí, se va porque navegando. yendo, bueno, lo que igual mi mamá me contaba cuando fue con mi hermano, es que era como que muy, no se sabía, ¿no? Creo que mi hermano, Sí. Diego, ya un poco averiguó, porque también ya tenía, creo que un amigo, alguien que había estudiado ahí, entonces ya más o Ajá, de menos, boca en boca. sí, ya sabía dónde tenía que irse y todo eso, pero mi Sí, mamá no, sí, y creo que mi mamá le decía, le dejaba ir. sí, Cuando yo fui, claro, mi mamá ya no fue conmigo a hacer todos esos procesos, ¿no? sí. Pero porque era Diego, no, tienes Ya que irte sabías a acá. dónde Sí, ir ande para exactamente. acá, ándate E para el otro incluso lado. eso no se sabe, ¿no? En la primera. Y justamente mi amiga, tengo una amiguita del colegio que me dijo, ah, yo voy a estudiar en la San Francisco. Y le digo, ¿cómo? ¿Que hay becas o qué? Y me dice, sí, sí, tienes que aplicar, ve a esta oficina, me decía. Ella ya Y estudiaba, dice, ella ya ya ingresó, ingresó. ella ingresó. Yo me tomé unos 6 meses hasta ingresar Mm. después de graduarme, no ingresé inmediatamente, ¿no?
porque sí iba a dar iba a dar el examen de Cenecid, también lo di, pero no estaba en un preuniversitario como muchos, porque sí era caro, era costoso irse a Los esos sí. preuniversitarios Bueno, al inicio. sí, y creo que eso se hizo como un negocio también. Sí, 100%. Porque Sí, verás, sí, yo, sí. bueno, sí tenemos como una diferencia de edad entre los dos, Sí. en la que cuando, claro, yo también antes de entrar a la universidad, sí fui a tomar clases Mm, porque ya me dijeron que iban a dar razonamiento, no eran las típicas, los típicos exámenes de pregunta y respuesta, mm, hacer como dominó, yo no sabía, ¿entiendes? ujú. Y ciertas cosas que ya decían en expresión verbal, algo así, Sí, que eran diferente a a las pruebas que dabas aquí de lenguaje o cosas así, eran muy diferentes las que daban. claro. Entonces yo sí fui como a coger, creo que cogí unos tres, tres, 3 meses cursos en Sí. Quito, Ujú. pero de lo que mi mamá creo que se dio cuenta es que no era tan costoso, por más que me tocaba ir y venir de Mm, Quito, no subía tanto, pero cuando mm. una vez fuimos a averiguar esto de los precios, sí, pues, o sea, Ya subieron de precio, porque era una subieron. necesidad, ¿no? Todo el mundo quería, obviamente quieres que tu hijo vaya a la universidad, que le salga un cupo en la carrera que él o ella Sí, también quiera, por ¿no? lo que el gobierno creo que ya Sí, empezó esto de los puntajes. sí, 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 era por puntajes. no por puntajes. Entonces, claro, ahí se buscó alternativas. Encontré esta alternativa por esta amiguita. Y en ese tiempo teníamos una beca del programa de diversidad étnica / Cenecit. Entonces esa era la beca en la que yo ingresé. Y lo que me exigían era tener un buen puntaje, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que ingresé a la universidad a través de esa beca. Y mis Sí, sí, la de padres, los... sí, Sí, creo que todos ingresamos todos por ahí. estábamos Todos. ahí. En realidad, en Sí, realidad incluso los consejos, si es que nos están viendo ahorita y quieren ingresar a a la universidad, tienen que ir por ahí. No sé, creo que ahora ya cambió el nombre. sí, pero creo que también Sigue siendo lo hacen, mismo, sí, pero ya cambió de sí, nombre. hacen un análisis de tu perfil y justamente abrieron una oficina en Ibarra. Esa Así vi. información creo que sería útil para la gente que nos ve Que y si quieres ser dragón por siempre, ve a la oficina en Ibarra. No, sí, pero sí, yo también cuando a mí me fue medio extraño cuando yo entré a la universidad, porque yo siempre, mi papá era músico, ¿verdad? Mi papá viajaba ah, a Europa y siempre él venía, ¿no? Y a decirme, y ya empecé a escuchar como esta palabra que de los mangueadores o de las personas que tocan y todo eso. Entonces yo, ujú, cuando era más guagua, yo decía, ¿qué será ser mangueador o algo así? Me ujú. explicaron qué era y todo, pero siempre como yo le veía a mi papá con la guitarra y me indicaba las fotos y claro, tiene un montón de fotos ahí en Europa y todo, yo a mi mamá le decía, Mm. yo salgo del colegio y me voy con mi guitarra, con mi papá, voy a Europa. Y así era. Claro que yo Literal. ya dibujaba igual en la escuela, en el Ah, sí. colegio, siempre me gustó Ah, dibujar. buenísimo. Era un poco bueno también para escribir poemas, pero no era bueno para la parte como estructura. Tenía muchas faltas ortográficas, de que mis Sí. poemas no tenían tildes, ¿verdad? Así Pero que, tenían pero corazón. tenía, exacto. Y una vez yo participé como en quinto curso, mi profesora leyó, ¿no? Y dijo, está bonito este poema, pero ponle La las tilde. sílabas o las comas y todo. Y yo, ya bueno, entonces Muy no era bien. muy bueno para la sintaxis, se Has sido podría decir, ¿no? poeta, pero sobre Pero, todo. y, y dibujante, pero mi sueño era siempre irme con mi papá. Mm, Yo ni siquiera quería como decirle a mi mamá, sí, me voy a ir contigo a vender. Era irme con mi papá a tocar. Eso sí. es lo que yo quería. Entonces, siempre me gustó, tenía esta visión de los dibujos animados. Y, y Diego ya cambió ya su perspectiva. Él fue primero fue comerciante, Ujú. Diego fue comerciante, tuvo su experiencia en el comercio y luego regresó y le dijo a mi mamá que quería estudiar.
Entonces el Diego ya estaba metido en la parte académica, ya que entonces también tienes que estudiar y tantas cosas. Y yo le dije, a ver, Diego, le dije. ah, y por esa razón tampoco yo nunca no le ponía muchas ganas al inglés, ¿verdad? En la escuela, en el colegio. Sí, O sí, sea, era sí. bien malo para el inglés. Y le dije a mi hermano, le digo, a ver, si me encuentras una carrera donde pueda hacer dibujos animados, sigo a la universidad. Oh. Porque la otra guía también era, sí me dijeron que, a mí también me dijeron que siga arquitectura, no por el, Todos no arquitectos porque, no aquí. por, Cámbiale el pero no nombre. era, verás, por el, no era por querer plata, era porque era la única manera que podía dibujar. Sí, sí, Pero sí. dándome cuenta de arquitectura, al menos en la San Francisco, no era dibujo, era maquetas. Ay, sí, Qué yo me jalaba las materias. Yo la verdad no hubiese funcionado. Trasnocharse. Entonces mi hermano llega un día y me dice, ya, te tengo en la universidad para que estudies. Dicho y Oh. hecho, pack, sí, hay en esta universidad. Oh, qué Entonces bueno. ahí ya, como que me quedé, le dije, ya se me fue el sueño de ir a tocar con mi papá en Europa. Y le dije, ya, entonces voy a seguir la universidad. Ujú, Hice los papeles y todo y me aceptaron y todo. Y claro, ahí ya me metí de fondo a lo que fue ya los dibujos animados. ujú. Pero si es que no hubiese habido en la San Francisco esa materia, Claro. en esa época, no hubiese estudiado, ya me hubiese Mm, ido lejos. sí, Entonces, creo que sí hay como que se te mientras vas viendo, vas cambiando como la perspectiva mientras sí. vas incluso investigando ciertas cosas y también, claro, creo que a todos se nos pasa, nuestra perspectiva de vida cambia. Sí, va cambiando y va moldeándose. Y creo que también refleja la importancia de tener personas que tal vez ya hayan caminado un poco más que tú, ¿no? Claro, Como tú dices, tu hermano te ayudó como a buscar la carrera, saber a dónde moverte. Y creo que eso es algo que falta muchas veces en familias donde los hijos son las primeras generaciones que están yendo a la universidad. Muchas veces no se sabe de las opciones que hay, ¿no? exacto. Entonces, creo que de parte de quienes ya hemos ingresado al sistema de educación formal y estamos en las universidades o ya estamos en maestrías, también está esa corresponsabilidad de compartir esa información de que tal vez les pueda servir, ¿no? A jóvenes que no tienen esa guía y también de los jóvenes, ¿no? De buscar esos referentes, de personas que tal vez están en el campo en el que quieren ingresar y como Sí. preguntar y Sí, ser yo creo que lo bueno curiosos. es preguntar. O sea, al menos Sí, una vez que ya estás en la universidad o algo es preguntar. sí. Ponte, creo que a mí la mejor guía en la parte académica fue mi hermano. Mm. Porque así yo no quiera, él me buscaba cosas para que haga. Porque yo me Ay, acuerdo que y yo tuve la oportunidad, yo como 2 años sí tenía buenas notas, pues yo estudiaba mm. bien en la universidad. Creo que también era porque me cerré mucho. Yo no Sí. llegué a la universidad como que aquí llegó el indígena a estar estudiando como sabían decir, la mejor universidad y tal. Yo llegué y yo era como que, hijo, ¿qué hago aquí? Yo ¿Qué hago también. aquí? Y como que Yo tus también. compañeros, hola, ¿cómo te llamas? Edison. ¿Y qué más? Y me intimidé muy. Yo creo que el primer año estuve así. Sí. No, yo El igual, primer año igual. estuve como que muy y Sí. ya después ya los compañeros como ya me empezaba a topar en las mismas clases, ya pues habla, ya sal, aunque sea vamos a comer algo y todo. Entonces, ahí, bueno, decía. Pero el primer año no, yo era como que era muy y creo que también fue falla mía, creo que sí fue falla mía porque creo que yo mismo creo que me echaba, yo mismo creo que me discriminaba, ¿no? Yo mismo creo que me echaba como que no es tu sitio. Yo creo que me El mentalicé eso. síndrome del impostor. Ah, Así puede le ser, llaman. sí. Así le llaman. Entonces yo creo que Algo me real. sentí y dije, no es donde debería estar. Porque estás cambiando mucho de ambiente, al menos Claro. llegar allá a la universidad, allá era muy diferente Sí. y no habían igual en esa época creo que
En la época que yo entré, entramos solo 8 personas o 10. Al programa. Sí, el Wow. programa era muy pequeño, ¿verdad? Me imagino. Era muy, muy Wow. pequeño. Cuando el Diego entró, Sí, sí. igual han de haber entrado menos. Después hubo una generación antes de mí que igual entró. Ujú. Y cuando yo entré, entramos como 10 ha de haber sido. Ah, Era 10. pequeño. Entonces, Wow. comparando con lo que ahora hay en la Claro. universidad, ahora ya se encuentran hasta amigos de aquí, creo, y cosas Sí, así. qué Yo alegre. llegaba allá y es como que, El no, único. Diego, ¿dónde estás? Llévame a comer, por favor. Almuerza conmigo. No. Entonces, pero después sí, ya me abrí. Y creo que esos años ya estaba con buenas notas y otra vez llegó mi hermano. No, es que hay intercambios, que tienes que irte de intercambio. Que ¿Y tienes fuiste que de ir. intercambio? Sí, fui. ¿Y cómo te fue? Y me fue bien y ahí es cuando aprendí un poco más de inglés. Y porque verás, mi hermano, pero yo le di, mi hermano sabía que yo no sabía mucho inglés, pero Sí. mi hermano quería que me vaya a Kalamazoo. Sí, sí. Para irte a Kalamazoo tienes que tener ya un inglés bueno. Mm. Entonces yo le dije, bueno, entonces voy a buscar un intercambio, pero donde no me exijan ni el TOEFL Ujú. y allá tampoco tenga que dar pruebas. Y hubo la Universidad de Mississippi, que no te exigía, Ah, sí. no. Ah. Ibas allá, cogías como cursos, eran como cursos intensivos de inglés, pero esos cursos te revalidaban ese verano Ah, para la buenísimo. universidad y podías incluso, si es que pasabas ese verano, sí hubiese podido quedarme más, porque ahí sí ya tenía que dar pruebas para coger el semestre, Ujú. pero no sé qué pasó, no sé qué me pasó, no tenía otros planes, entonces no me quedé, pero sí fui, y entonces Qué bueno. después yo les decía a mis amigos, vayan, hagan los intercambios y todo, aprovechen, Sí. hagan, ahorita que tienen estas notas, hagan. Creo que la verdad de los que yo les dije, creo que nadie hizo intercambios, por más que Sí. yo les decía que hagan. Sí, sí. Pero ya, pues, como que cada cual también, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, creo que eso había como... Pero como tú dices, creo que es la guía, Sí. cuando tienes una buena guía. Sí, 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 y hay que estar consultando también, ¿no? Dentro de mi experiencia también hice un intercambio y afortunadamente el programa tenía sus donantes, entonces los donantes te ¿A dónde apoyaban. fuiste? Yo fui a St. Norbert, en Wisconsin. Ok. Ajá. Entonces me fui allá porque primero era una beca, habían 3 categorías: beca segura, beca como media beca y no beca. Entonces los de nuestro programa podíamos elegir las becas seguras, ¿no? Al menos era la política en la que yo estaba. Y después me dijeron que para los gastos extra y todo eso me iban a ofrecer una posición como de asistente de español, y eso también me convenció mucho de esta universidad. Y después le conté como al director del programa que quería hacer esto por un año, y ya me dijo como que sí hay donantes, entonces te podemos mandar. Entonces esa información creo que es buena como compartir, y también Sí, que la gente aplique, ¿no? es bueno Entonces, compartir eso para es que sepan que hay más oportunidades. Y eso es lo que igual te enseña a crecer académicamente. Sí, sí, sí. ¿Y eso en qué semestre fue? ¿En qué año? Ya fue el quinto, sexto semestre, me parece. Okay. Ajá. ¿Y te fuiste por un semestre o un año? Por un año. Me fui buenazo. por un año. Sí, sí, porque quería como continuar fortaleciendo mi inglés. Y también ahí fue donde pude expandir más mi conocimiento, ¿no? de la materia, y también conocer a más profesores. Ajá. ¿Y ingresaste directamente a Relaciones? Yo sí, Sí, directamente, porque bueno, tenía el tema social y también el tema del inglés, que en ese tiempo como que quería mantenerlo, ¿no? Quería... Claro. Ajá. Oh, qué bueno, me alegro. Sí, sí ha habido como un proceso, ¿no? Esto es lo del colegio, luego también qué bueno que hayas aprovechado lo del intercambio. Yo me acuerdo que te conocí a ti por la fotografía, ¿te acuerdas? Cierto. ¿Te acuerdas? Que fue cuando hubo aquí un evento. Sí, Entonces, y sabes, y esta experiencia siempre me he acordado porque cuando
no sé si te acuerdas que yo llegué allá y reuní como que un grupito de fotógrafos, estabas tú, estaban otras personas. Jonathan Sí, algo así. también. Sí, Y sí, les dije, me ¿saben qué? acuerdo. Yo tengo esta idea de hacer este proyecto y quiero hacer esto. Ya me Y la acordé. única persona que me respondió después fuiste tú, o sea, ¿y cómo es? Y entonces era como que, entonces sí me ha estado poniendo como que atención. Claro, es que era chévere. Y la yo pensé en iniciativa. verdad yo pensé que estudiabas fotografía. No, esa Y es mi pasión de fines de semana. sí, Sí, me gusta mucho la foto y no sé, en el medio también veía que no había muchas chicas fotógrafas. fotógrafo. Entonces yo quería como igual incentivar, ¿no? A que hayan más jóvenes de las comunidades, idealmente chicas que puedan ingresar al campo. Ahora afortunadamente ya hay más personas. Todavía hay como un desbalance, pero igual. Sí. ¿Por qué piensas que hay ese desbalance? Porque no es solo en el arte, Sí, es en todo mismo. sí, yo creo que en general, bueno, la sociedad como tal ha sido creada para decirle a los chicos sí se puede hacer esto, ¿no? Como ustedes pueden hacer trabajos duros, ustedes pueden hacer este Mucho tipo machismo. de... Sí, entonces hay como Sí, mucho sí, machismo sí, es verdad. en varias industrias. Y no es que haya sido una generación que se formó así, son varias generaciones. Y hasta que nosotros en realidad logremos alcanzar una igualdad van a pasar muchas Sí, generaciones, ¿no? Sí. si hay machismo en la sociedad, el machismo en los indígenas es más grande. En todos lados, David, sí, y es Sí, cierto también. Esto de de la igualdad de oportunidades también ha sido diferente, ¿no? En las comunidades a veces no se les enviaba a las chicas porque decían, se nos va a embarazar o se va a encontrar con un novio y no va a acabar, no sé. O sea, había hay hasta ahora muchas hasta ahora hay. realidades Sí, sí. donde no existe el mismo trato. Sí, eso sí Ajá. es verdad. Y también a veces, bueno, en cierta parte es bueno que ahora yo sí apoyo bastante en que igual las mujeres estén empezando a tener ese espacio, ocupar mayores espacios. Ujú. Pero también siento que, que, que tienen un poco de miedo, como que en arriesgarse Sí, al querer hacer más cosas. Y creo que por eso igual es muy importante tenerte aquí. Creo que muchas gracias. como te digo, es, es ese valor que están empezando a tener muchas mujeres, muchas Mm, personas en diferentes ámbitos, o sea, en ocupar ámbitos eh, políticos, ámbitos artísticos, ámbitos académicos. Creo que es bueno eso. Y yo la verdad felicito bastante. Uno no puede decir, como que portarte en eso de que, ah, como muy machista, ¿no? Es que es mujer, no le voy a entrevistar o no voy a conversar o cosas así, ¿me entiendes? Porque puede ser que otras personas sí piensen así. Tien- Es que hay de todo. O sea, yo la verdad no sé, pero yo siento que es bueno, ¿no? Que es bueno que aunque tal vez en algún momento ya nos puedan ver millones de personas, pero que la gente que nos está viendo ahorita o que nos va a ver después se dé cuenta y las mujeres, ¿no? Más que todo las mujeres se den cuenta que hay un camino que sí se puede seguir sí, y que se lo puede ir logrando. sí, No todo es fácil, pero se va logrando. sí. Acá, Hacerlo con miedo, ¿no? También hay momentos, no se nos va a quitar el miedo, creo, nunca. Creo que a todo no es para nosotros, para algunas generaciones, la primera vez, ¿no? En estar en ciertos espacios. Entonces, así sintamos ese miedo también, sentir o recordarnos de esa fuerza de quienes nos han apoyado, ¿no? De la familia, de la comunidad, y empujar para adelante, ¿no? Entonces, creo que eso hay que recordarnos siempre, ¿no? sí, sí, Ujú. eso sí es verdad. ¿Y alguna experiencia que hayas tenido en la U? ¿Mala? ¿Buena? Mala como tal, no 100% afortunadamente, pero me acuerdo que en sí el proceso de adaptación, de ingresar a la universidad fue bastante duro para mí.
especialmente porque te encontrabas con personas que han estudiado en colegios de Quito, ¿no? Donde tal vez el idioma, incluso el inglés, ya lo manejaban a un nivel académico mucho más alto. También la situación socioeconómica de ellos era muy diferente, entonces todas esas cuestiones al principio causan un choque y definitivamente toma un tiempo hasta que tú te puedas adaptar y saber cómo es el ambiente educativo a tu alrededor también. Algo tan chiquito como hacer una pregunta en clases, a mí me costaba mucho porque no sabía si es que voy a decir algo en mi cabeza decía voy a decir algo tonto, alguna pregunta tonta, pero no hay preguntas tontas. Entonces yo veía y había otras amigas que hacían preguntas, cualquier pregunta y eso les contaba como participación, ¿no? Entonces hasta yo como Sí, porque como era miedo, dentro del sílabus tienes como que el 10%, el en 15% de participación. claro. O sea, así no, así digas cualquier cosa, alza la mano y gánate el 10% Claro, de el participación. comentario, entonces todo eso creo que sí me costó y obviamente el trato de ciertos profesores también era muy distinto de estudiante a estudiante, ¿no? Como que habían Oh, estudiantes que sí notaste eso. sí, sí, Ah, sí, yo en cambio 100%. no. A mí, o Sí, sea, en mi carrera sí. en mi carrera todos los profes, o sea, full chévere. Ah, Creo qué bueno. que, El arte, es por el creo que es por eso, ¿no? el medio artístico es más abierto, creo. Puedes ir con el pantalón sucio así, pero es porque mientras más sucio el pantalón, más artístico Más- es. ¿Qué pasas así limpiándote? No, a mí me pasó eso en la clase de dibujo. Te coges y te limpias así, ¿no? Es parte de la Es carrera. parte de la carrera. Que salgas así con la cara manchada de tinta, ¿cómo es? Ya, es parte de la De carrera. carbón, ¿no? Sí, de carboncillo. Pero sí, sí, o sea, lo que a mí me afectó un poco ahí, creo que, eso te digo, creo que, no sé si por mí mismo, pero es que habían compañeros que eran, o sea, verás, en una clase, te cuento rapidito, de ilustración digital, Ujú. el profe dice que, bueno, en el sílabus ya estaba que teníamos que comprarnos una tableta, Ujú. ¿cierto? Y mis amigos, ya vienen con sus tabletas, ya creo que ya viajaban, tenían plata y todo, y vienen con sus Wow. super tabletas, ¿no? Wow. Y yo le digo a mi hermana, le digo, yo no tengo para una tableta. Dice, toca buscar a ver de dónde se compra. Y me pongo a buscar y había en Paco esas tabletas Ujú. sencillas, ¿no? Ujú. Y claro, igual para mi presupuesto en esos tiempos estaba un poquito muy, muy costoso, pero dije ya, y le pregunto, como así, ¿qué tiempo me puede durar esta? Si le da buen trabajo, unos 6 meses, le dije ya, entonces con ese paso la clase de ilustración. Y claro, todos iban con su super tableta y yo con la tabletita así de como es que yo daba una línea y en la compu se demoraba ahí es los delays, ¿no? 30. Como un segundo, yo daba una línea y después se iba. En cambio los otros ya pintaban, qué cosas así. Pero bueno, aún así logré pasar la clase con A, pero creo que yo me empecé a sentir como el ambiente, ahí creo que empecé a sentir, no estoy en el lugar que creo que me corresponde estar. Sí. Ahí es como que yo mismo, creo que fue mi culpa ya, creo que yo mismo me sentí muy bajo, pero después sí ya, creo que llegó un semestre en el que llegué ya y dije, Hace clic. no, a ver, aquí estoy. Y empecé. Y claro, Sí. en una materia que es de 3D, claro, pues ahí yo era bueno. Yo sí Ujú. era bueno y ahí eran mis amigos, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Entonces de ahí ya también tienes como un valor y dices, no, no, si estás donde tienes que Sí. estar. Entonces, sí, sí, un poco esas experiencias. De ahí, como te pasó a ti con los profes, ¿no? Los míos eran full chévere. Sí. Full Ay, qué chévere. bueno. Sí, sí. Creo que depende del campo, creo. Y de La conclusión. depende de la carrera. Claro. Deberíamos preguntarle a mi hermano cómo fueron con ellos los ¿Cómo profes. fue? Sí, sí. Pero, Habían buenos profes también, eso sí, tengo ¿sabes varios. quién era un buen profesor?
con el quien cogí resolución y conflicto de tu carrera. No sé si todavía estaba Jorgito. No, No, lamentablemente. Jorgito. Escuché Jorgito que era muy, Salle, muy bueno. Salle. Muy bueno, muy, muy bueno. Y él, verás, él era tan, o sea, de todo el currículum que tenía, que venía de Harvard y todo eso, Ujú. de, o sea, tenía un nivel de persona muy Oh, bueno, verás, muy, sí, muy bueno. Para saludarte, para explicarte incluso qué los deberes, lindo. como para aconsejarte. O sea, muy, muy bueno, la verdad. Wow, he escuchado buenas cosas del Sí, señor. no sé Sí. dónde estará ahora, pero sí, él era bueno. Aquí me están mandando comentarios ya, ¿no? Entonces, sí, eso creo que te enseña mucho. Y solo esa experiencia, algo así fuerte, ¿no? No, afortunadamente. Tuve que encontrar como mis profesores que ya sabían un poco más del tema de colonial, del tema Y de geopolítica y todo eso. Ellos fueron los que ya, como que me empujaron más y me motivaban a que participe en las clases. Y ya cuando tú sientes que tus comentarios o tu retroalimentación tiene valor, ya le tienes menos miedo, ¿no? ¿y tu Entonces eso tesis fue. en qué hiciste? No hice una tesis, un proyecto de titulación, ¿Ya? pero no fue como tesis, fue como un escrito y me enfoqué en el impacto de las mineras en las mujeres, no viendo solamente el tema climático, sino viendo también el tema de violencia sexual. Entonces Oh, eso era algo que me te llamó llamaba la la atención. atención y quería indagarlo, entonces hice un breve ensayo sobre eso. Ujú. Oh, qué bueno. Sí. ¿Ensayo o el proyecto de titulación de Sí, era todo un lo... proyecto integrador, le Ya, llamaban, ok. entonces era una prueba de conocimientos y aparte era un escrito De de investigación investigación, igual. por así Sí, decirlo, pero porque no de ley tan vas a largo. tener autores y todo eso. Sí, no, no tan largo, eso sí, como una tesis, no, no así. ¿Y cuál era ya cuando estabas en los últimos años de la universidad, Sí. cuáles empezaron a ser tus metas? Wow, no sabía por dónde ir, ¿no? Otra vez, Mis quieres ser metas arquitecto. otra vez. No, no, no. Sí, yo quería, bueno, primero estaba un poco pendiente de la maestría y ahí fue cuando empecé a buscar el mundo de las becas. También busqué a personas que ya se habían graduado, porque no es que el que te hayas graduado de cierta universidad te garantiza ya un trabajo No. inmediatamente. Entonces en esos caminares encontré a varias personas, entre ellas ahí le conocí a Diego y le escribí por Facebook, le dije, hola Diego, soy Sara Fuentes de la comunidad de Ilumán, vi que tú has hecho esto y así, no sé si nos podemos reunir para que me puedas guiar un Él estaba poco. aquí. Sí, 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 estaba aquí todavía. Le Oh. dije, si me puede guiar así, le dije. Y él me dijo, sí, de una, encontrémonos en tal No lugar. te dijo 20 la hora, sí. No, A mí ahora me pide, le Diego guía callar, 20 la hora me dice. ahora sí, puede empezar a cobrar. No, mentira, no, no. Sí, Y un saludo igual un saludo, a Diego. Diego. Sí, me dijo eso, entonces me acuerdo que llevé impresa mi currículum vitae, le llevé, ¿no? Así tal como lo tenía. Y ahí él se puso a analizar y me dijo, te falta esto, o esto podrías mejorar, o así, me dio Mm, consejos. Entonces, esa apertura también me motivó mucho. Y eventualmente se dio la oportunidad de una pasantía, no es remunerada, pero como que me empezó a dar ideas de lo que yo podría hacer, ¿no? Entonces, ¿A dónde ahí fuiste? empecé de Relaciones Exteriores de Ibarra. Daban pasantías como por 3 meses Ya. y no solo era yo, éramos varios Oh, jóvenes. sí. Eso era una buena No iniciativa. estaba también Vicky ahí. Sí, la Vicky estaba Cuando ahí. estaba Sí, Vicky, sí. estabas tú ahí. Sí, también. Sí, 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 sí. porque Ella ya sí, estaba parece trabajando. que algo Diego me dijo. Y yo le dije, pero ella no es fotógrafa. Cuando hablaba, pero ella no es fotógrafa. Dijo, no, También me gradué de la carrera. entonces sí, Sí, ya. eso. Y bueno, Entonces esa fue como tu primera experiencia laboral. sí, sí, sí. Oh, qué bueno. Como ingresar a través de pasantías, y aunque no era pagada, pero como que te ayuda como a conocer gente, así, ¿no?
Entonces, eso fue mi primer... Y algo que siempre, que bueno, ya me enteré después y todo, porque a un tiempo creo que ya estuviste más como que ya medio desaparecida, bueno, de lo que yo te conocía y todo. A Wipo, ¿cómo fue? Oh, wow, sí. Porque, porque claro, eso también es, 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 Sí. es como Nunca que, hice wow, entrevistas sobre eso. como Esa que tal vez experiencia. poca gente conozca, Sí. porque, a ver, yo no conozco en realidad todo lo que hace Wipo. O Ujú. sea, en los últimos tiempos me he puesto a investigar un poco más, como te digo, de organizaciones y de todas las funciones de esto, porque verás, bueno, eso también, Diego fue así, ¿no? Ujú. Una vez cogió y dijo, ¿saben qué? Tienen que venir acá cuando fue una reunión de esto de las cuestiones indígenas. Le Sí. digo, es que tienen que venir acá. Y yo era, no, ¿para qué voy a ir allá? Sí, o sea, ni siquiera estoy en esa carrera ni nada. No, no, pero vengan y todo. Y no me acuerdo cómo, ya, o sea, hicimos los papeles, una organización nos acogió y fuimos la primera vez. Yo fui Al la foro. primera vez al foro, fui con mi hermano, con Rubén. Tiempo, ya, tiempos. Y lo que le dije a mi hermano es, a ver, yo voy a ver si es que hago, si es que hay algo de cine, voy a ver si es que voy y cómo es. Ujú. Y sí, justamente, más yo me acerqué a la parte porque hubieron como 3 talleres ahí de cine. Ujú. Pero era como que Diego era como que no, no, ya, ya y esto, ya vayan para allá, ya y esto, vayan para allá. O sea, la guía de mi hermano un poco sí ha sido como que tal vez como presión, pero también sí te ayuda mucho Ujú. ¿cómo es? Pero ahí empecé un poco a investigar esto de que es incluso lo de las naciones y tantas Sí. cosas. Pero ya cuando después vi que estabas en Wipo y Diego me dijo que Wipo es algo como que grande y dije, entonces, buenazo, ¿no? O sea, ya no sabía de ti, después dije, entonces está en Wipo. Y dije, pues, Sí. chéverazo. ¿Cómo pasó eso? Bueno, después de que tuve la experiencia de trabajar, bueno, de hacer mi pasantía, hubo igual otra oportunidad de unirme al gobierno. Se estaba abriendo la Secretaría de Pueblos ¿Ya? y estuve ahí por un año. También previo a eso había participado en FIMI, en la escuela de liderazgo que ellos tienen. ¿Ya? Igual, Diego me comentó de esa de esa oportunidad, entonces igual la aproveché para también hacer un campamento de liderazgo y todas esas experiencias como que me llevaron a investigar sobre el mundo de las becas. Y hay páginas así como, hay una que se llama Excelsory Academy, ¿Ya? que es de una dominicana, una amiguita mía. Hay otra que se llama Chapa tu beca. Había uno que se llamaba, en ese tiempo Eduyolo, ahora se llama Cintia Navarrete, que es la dueña de esta como página. Y también hay otras, hay un número de becas como Lidera tu Mundo, por ejemplo. Perdón, son plataformas donde se publican becas. Entonces, en todo eso, ¿no? Y también en ese tiempo como que ya quería tener una experiencia internacional y justo, no sé, otra vez Diego, Diego había Que le compartido, estoy quemando la oreja ahorita. ¿Qué me está hablando hay que tanto? cambiar Así el todo. título de esto. Sí, sí, Pero bueno, sí, él había publicado en su Instagram una oportunidad, justo la persona que ya se iba de esa posición, en español es OMPI, en inglés es WIPO. Ya. Entonces, Eso es guay. como para dar un poco de contexto, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y es una agencia especializada de Naciones Unidas. Entonces, es parte de la familia de Naciones Unidas, pero su enfoque está en la propiedad El intelectual. intelectual, en todo este tema de marcas, patentes, ¿no? Todo eso. Entonces, resulta que hay una posición, hay una forma, por así decirlo, una posición llamada fellow, que traducido sería becaria, ¿no? Pero no haces exactamente lo que una becaria haría, sino ella eres como parte del equipo. Entonces era un fellow, buscaban un fellow de pueblos indígenas y es una oportunidad que se da cada 2 años y solo eligen a una persona de todo el mundo. Entonces es un proceso sumamente competitivo,
Pero también es un proceso bastante simple, porque lo único que requería en la convocatoria que decía era una carta de motivación y el CV. Entonces yo en ese momento en todas las páginas de becas me puse a investigar cómo armar un CV fuerte. Y la carta también y la de carta motivación. también, cómo estructurarla, porque no es que se aplica y ya no, hay que tener una estrategia, hay que informarse bien y eso ayuda a que tengamos una aplicación más sólida. Entonces, en ese tiempo yo había aplicado a otras becas, ¿no? Creo que apliqué como unas 6 becas. Igual era de un programa de no sé qué, de acá y así. Y unas salieron, pero no salieron, perdón. Y 2 sí salieron. Entonces 2 oportunidades sí me salieron de todo lo que se había trabajado. Y así son las becas, ¿no? Muchas veces no es que usted sea un candidato terrible, sino que hay unas prioridades tal vez sobre cierto tema, sobre cierta región, que les dan becas a cierto grupo, cierto año. Entonces así funciona, es un juego de números, como decía una amiga. Entonces, dentro de eso, esta oportunidad era en Suiza y es la que menos pensé que me iba a salir. Era una oportunidad de trabajo a la final, ¿no? ¿Y era remunerada? Remunerada, sí, y era bastante decente, bastante bueno para Suiza. Y era una experiencia donde tú ibas a ir a a la división de conocimientos tradicionales, y como miembro de una comunidad indígena dar feedback también, ¿no? Como retroalimentación a los proyectos, programas, y a la final termina siendo la cara de la división, de la organización en estos temas. Entonces, cuando llegaba el foro permanente, tenías que ir a dar el discurso en nombre de la organización. Entonces, fue una experiencia que me formó mucho en el tema de la diplomacia. Estaba envuelta en el tema de las negociaciones, de los proyectos. Y lo que ellos querían es una persona básicamente de una comunidad, y este programa lo que busca es fortalecer esos conocimientos en el tema de propiedad intelectual en jóvenes o miembros de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, ese era el objetivo del programa. ¿Qué tiempo estuviste ahí? 2 años y medio estuve. 2 años. Ajá. El programa en general es de 1 año y con la posibilidad de renovarse a otro año. Ajá, entonces eso fue el programa de la OMPI. ¿Y qué tal esa experiencia? Uy, súper retadora. Y también el tema de que tú me hablabas es del síndrome del impostor. Tiene nombre. Reconocidos en la psicología. Que generalmente esto lo sienten personas que han venido de poblaciones que históricamente han sido excluidas, en espacios donde históricamente han sido excluidos. Entonces, un sentimiento real, que igual me pasó en este espacio, y yo creo que ha sido igual, como era la segunda joven indígena, la primera mujer de la región en acceder a esta oportunidad. Y me acuerdo que era muy retador porque también habían formas de escribir de Naciones Unidas a las que yo no estaba acostumbrada en ese tiempo. El tema de la diplomacia, de esta neutralidad, como, no sé, era un poco como navegar un nuevo personaje, también un nuevo espacio y eso. Pero fue muy buena, 100%, me abrió muchas puertas. Sí, qué bueno. Antes de pasar al último tramo, que quiero hablar un poco ya de lo que hoy te está sucediendo. Sí. Bueno, igual darles un consejo a las personas que nos están viendo, si son jóvenes, si son padres de familia, si cualquier edad que nos esté viendo. Como dice Sarita, las organizaciones ven muy bien cuando armas un currículum y tu hoja es como hoja de expectativas, le dicen algunos, y otras la carta de motivación. Uh-huh. Porque en la carta de motivación creo que es donde ven si es que tienes corazón o cómo estás redactando la carta. Sí. para ver si es que es si te dan o no te dan el lugar. Sí. Y eso yo también un poco he ido aprendiendo
esto de las cartas de motivación, porque a veces uno dice, voy a hacer una carta y soy de este lugar, donde hice esto, hice el otro y tal. Sí. Pero creo que sí es bueno y eso también es como una buena experiencia para que las personas empiecen como que a darse cuenta que no es simplemente tener un currículum o redactar alguna carta, sino que cuando se presenta a organizaciones es bueno darle el tiempo necesario para poder armar estos documentos, porque depende de eso lo que te vaya a suceder. Sí, Entonces, dice Cristina Borbón que Dios te bendiga siempre. Oh, muchas gracias. También había otro comentario de... Gracias por los saludos. Había de Bárbara Fuentes, Oh, muchas que eres un gracias. gran ejemplo. Bueno, hay otro comentario para mí, pero no suma y de eso no se habla ahora ya. Pero no, o sea, es que es de un programa que estuvimos con Sumay de cuando estuvimos en el Ministerio de Educación. Justo él fue docente conmigo. Queremos entrar ya al último tema, no demorarnos mucho en lo que ahora le está sucediendo a Sarita. Y creo que es algo muy importante y creo que, como te dije al principio, creo que eso incluso a mí me hace sentir eso de verte como ejemplo. Creo que es muy importante esa situación de que la gente valore. Y aunque no hemos tenido una amistad así muy grande y todo eso, creo que el darte ese respeto y ese valor que ahora estás haciendo, creo que te lo mereces, no solo de mi persona, creo que te mereces eso de muchas personas más. Creo que el legado que tú estás haciendo ahora y para lo que los guaguas y los guambras van a ver, incluso las mujeres, tendrían que verte como ejemplo en la parte académica, creo que es bueno y la verdad te felicito bastante. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer un pequeño corte de 30 segundos, ayúdennos. Se conectó Yolanda Terán. Señora Yolanda, un saludo. No se vaya, ya vamos a seguir. Saludos, hermano. Entonces unos 30 segunditos y vamos al tema más importante de este podcast. Así que ayúdennos a seguir compartiendo para que más personas puedan escuchar esta experiencia y esta historia de Sarita Fuentes. Gracias y nos vemos en unos 30 segundos. Ya, queremos continuar con este podcast con Sarita y queremos entrar a la última parte que pienso que es la más importante dentro de lo que te está sucediendo. Bueno, todo lo que te ha sucedido, de lo que ahora estoy conociendo de ti, ha sido muy importante, ha tenido su proceso, pero lo que ahora está sucediendo contigo, créeme que es algo muy, muy valioso. Te vuelvo y te repito, es algo muy valioso, creo que para los pueblos indígenas de la zona, para los quichuas creo que es muy valioso y creo que incluso más para ti y para las mujeres, ¿no? Porque están empezando a crecer más académicamente o laboralmente, así que quisiera que nos cuentes lo que
ahora te está sucediendo con lo de la beca, y más que eso que, que puedas enviar incluso un mensaje a las personas que nos están viendo de, de que todo en esta vida, creo que cuando le pones esmero y ñeque a las cosas te empiezan a salir bien. Entonces, de lo que sé, Sarita se ganó una beca, Chevening. Chevening. Mm. No sé de qué se tratará, Ya pero les sé que, explico. pero sé que se va a hacer una maestría en la Universidad de Oxford, Sí, lo cual me parece muy grande. Te felicito, la verdad. muchas gracias. Y te dejo para que expliques a las personas y nos cuentes un poco cómo Sí. te has estado sintiendo luego de lo que ya te dieron el resultado de la beca. Sí, bueno, esta etapa fue de mucho trabajo, muchas lágrimas también antes de aplicar la beca. Ya estaba en un momento en el que sentía la necesidad de fortalecer también estas habilidades como la negociación, el tema de la ejecución de proyectos o dirección de proyectos. Más al nivel ya macro, ¿no? Más a lo global. Entonces, después de todas estas experiencias que tuve, incluso en la OMPI, apoyando al caucus indígena, eh, sentí esa necesidad de fortalecer esas habilidades, ¿no? Para continuar con esta misión de continuar apoyando a los pueblos indígenas, ya sea en negociaciones, también en proyectos locales, nacionales o internacionales. Entonces, me acuerdo que estuve ya en mi último año en la OMPI y ya tenía que cerrar ese proceso. Y en ese momento se abrieron las becas Chevening. Y justo cuando yo estuve pensando en cómo hacer la maestría o a través de qué podría ser la maestría, llegó esta oportunidad y yo tengo una amiga que te decía, dominicana, que tiene este proyecto que se llama Excelsory Academy. ¿Ya? Está en Instagram y ella me motivó, me dijo como que te puedo apoyar como dándote un poco de guía, de consejos en ¿Cómo cómo aplicar? escribir tus ensayos, cómo aplicar. Claro, no me iba a dar haciendo, tenía que hacer todo ese trabajo yo, pero la guía que ella me dio, como los consejos, me ayudaron mucho. También me contacté con personas que habían hecho la beca antes, como Milika Patsik, que igual fue a la Universidad de Oxford, es ecuatoriana también, y Oh, Braulio ya. Tavallo. Braulio no fue a Oxford, pero fue igual al Reino Unido con esta beca Con la beca. Ok. de Chevening. Y la beca de Chevening básicamente es una beca otorgada por el gobierno del Reino Unido que busca apoyar a líderes las diversas regiones del mundo que puedan convertirse en aliados, ¿no? También del Reino Unido, o que puedan fortalecer cierta causa o puedan apoyar a alguna causa que les apasione en el país. Generalmente ellos tienen sus áreas de interés como cambio climático, gobernanza, entre otras, ¿no? Entonces me enteré de esta beca, pero ya varios años atrás, pero yo sentía que no estaba preparada todavía. Y justo en este momento, igual con este consejo de esta otra amiga, decidí aplicar. Entonces empecé a redactar mis ensayos, empecé a preparar también mis cartas de recomendación, porque Chevening, más que todo, es el apoyo financiero, ¿ya? Ya. Y Oxford es otra aplicación separada. Oh, Entonces no es ya. que tú aplicas a Chevening y ya te sale a todo mundo le va a salir a Oxford o a las Ah, yo pensé universidades. que aplicabas y tú elegías a la universidad que te llevas. Tú eliges, pero tú tienes que Que hacer hacer el ese proceso proceso aparte. separado. Ah, Ajá, tú yo tienes pensé que que ya es como que era no. conjunto. Oh, No, o sea, tienes que tener suerte en la beca y suerte en la en la universidad. universidad. Claro. Ajá, o sea, es un proceso bastante competitivo, pero también con preparación y también una estrategia es posible, ¿no? También, como te decía, esta beca se encarga de todo el financiamiento
y dentro de tu aplicación tú tienes que poner 3 universidades en el Reino Unido a la que tú vas a postularte. Entonces, igual tiene que tener mucha coherencia, no es que en una universidad quiero estudiar, yo que sé, políticas públicas y en otra quiero estudiar algo de psicología o diseño, ¿no? O sea, tiene que tener un cierto nivel de congruencia también dentro de esas tres. Entonces yo había seleccionado una universidad que se llama London School of Economics, otra la Universidad de Oxford y la otra que se llamaba University of Sussex. ¿Ya? Entonces las tres tenían un buen programa en el tema de desarrollo, políticas públicas. Entonces sí, apliqué a eso y dije, bueno, ahí se va. Y al siguiente día veo que sale que ha habido 102,000 aplicantes alrededor del mundo. Yo Y es dije, como que, no me va ¿qué? a salir. Como que, ¿qué? Sí, era como el doble del año pasado y yo dije, no hay forma de que me salga, incluso ya no iba a aplicar a las universidades. Y ahí me contacté con nuestros amigos. Con el Diego. Con el Diego, ya le vamos a llamar al Diego al final para enviarle un saludo. Y también Cristina Yepes, que es otra chica de la universidad que había ganado otras becas. Ya. Y les digo, ya no avanzo, ya me estoy mudando. O sea, hay un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Volver a Ecuador, adaptarme y todo eso. Y me dicen, dale, o sea, lo último que puedes, porque ya tienes algo armado, intenta, dale un esfuercito más. Entonces yo ya colapsaba y estaba como que con las lágrimas y yo ya no sé si puedo hacer esto, porque cuando uno escribe, algo que no te dicen es cuando uno escribe estas cartas de motivación, todo eso, uno de verdad se pone como a preguntarse qué hice con mi vida. Como que te preguntas, ¿en realidad estoy preparada para esto? Entonces es un proceso interno de mirar hacia adentro, de ver, de valorar esas actividades que tú has hecho, ¿no? Voluntariados, porque no todo es académico, no todo es la nota final que hayas sacado. Hay becas que valoran el liderazgo, valoran los proyectos que tú hayas hecho para apoyar a tu comunidad. Exacto, los proyectos comunitarios, todas Sí, las cosas 100%. así. Y creo que nosotros tenemos ya de por sí ya nos corre en la sangre. Y creo que eso también es de aprovechar, ¿me entiendes? Sí. Formamos parte de una comunidad y tenemos la oportunidad de trabajar tal vez con una organización, así sea pequeña, de comunidad. Creo que es bueno aprovechar eso porque, como tú dices, o sea, hay organizaciones que ven esos procesos. Sí, o sea, no están bien. No, yo la última vez me puse a ver, dije, tal vez no estén averiguando qué tan grande es la organización o si es pequeño y todo, sino todo el proceso que tú has hecho y cómo has ayudado y tal vez la visibilidad que se dio después de lo que entraste. Exacto, justamente eso es importante. Y aunque sea un pequeño taller, yo que sé, si es que tú eres bueno en finanzas, si es que tú eres bueno en fotografía, tú puedes organizar, por ejemplo, un encuentro pequeño para jóvenes de la comunidad y a la vez que tú estás haciendo tu parte de voluntariado, también estás fortaleciendo el tejido comunitario, que es algo que no nos debemos olvidar como miembros de las comunidades, ¿no? Entonces, eso es importante y también lo toman muy en cuenta en los procesos de admisión. Y recuerdo que justamente a partir de eso también escribí mis ensayos, escribí mis cartas para la universidad y fue todo un proceso bastante amplio que apenas terminó hace poco con esto de la aceptación y el tema de la visa y todo eso. Es un proceso de 1 año casi y hay que tenerle mucha paciencia, mucha resiliencia. Pero a la par también y no perder la fe. No perder la fe. Sí, habían grupos de WhatsApp de aplicantes latinos, de Cheveners latinos. Ese grupo era muy bueno, todavía sigue ahí y para las personas que estén interesadas en aplicar este año o el próximo año o en un par de años, este grupo está en WhatsApp y igual se lo puede encontrar a través de grupos de Facebook y te dan como consejos de personas que ya han ido en la beca, personas que te pueden ayudar a revisar los ensayos, como buscar todos esos recursos gratis que lo más que se pueda, ¿no? Entonces,
A la final hubimos solamente 7 personas del país que obtuvimos la beca. Entonces creo que es como el 1.5% o 2% de los que aplican obtienen esa beca. Igual tenías que asegurarte de que la universidad te acepte. Entonces Oxford me dio la respuesta en marzo más o menos, pero aún estaba pendiente lo de la beca. Entonces yo entré Oxford, que ya me acepta, pero todavía tengo que mandar mi examen de inglés, porque para las universidades de UK no tienes, del Reino Unido no tienes que enviar el examen en ese momento. Puedes enviar el examen de inglés un poquito más después. Depende de los requisitos de la universidad. Y a la final estaba entre la entrevista de Chevening, que ya pasé a la fase de entrevista, y de entre prepararme para el examen de inglés y después igual ver que todo marche acorde. Qué bueno. Y qué bueno, la verdad, te felicito y saber en verdad cómo lo has logrado, cómo lo has hecho. Como te digo, creo que es bonito conocer igual parte de tu infancia, porque desde ahí creo que has ido tomando, escalando las cositas, como tú dices, desde la experiencia que has tenido con tus abuelitos, Sí. hasta la experiencia del colegio, luego la universidad y todo. Y creo que eso te ha hecho llegar a lo que ahora has ganado. Y creo que no va a ser lo último que vas a poder lograr. Creo que vas a poder hacer más cosas y creo que en tu mente también después de esto vas a tener más planes. Entonces, la verdad te felicito Muchas gracias. y quisiera, ¿no? Quisiera ahorita que puedas enviar o dar un mensaje a las personas que nos están viendo, nos van a ver después en esto de, de lo que te está sucediendo con la beca. Hay mucha gente que tal vez ahorita puede sentirse como que bajoñada porque no le salió algo o, y, o incluso en cuestiones laborales y todo esto, pero creo que tal vez las palabras que tú puedas darnos puede ayudar a las personas también a nuevamente tomar rumbo y decir sí puedo salir a hacer las cosas. Sí, bueno, un mensaje que me gustaría compartir, aparte de no se rindan, es que tengan o construyan una estrategia. Y con lo que me refiero a esto, para lo que sea que quieran aplicar, busquen maneras de tal vez buscar un mentor, por ejemplo. Buscar información en internet si es que están interesados en el mundo de las becas, ¿no? Les he comentado un poco sobre las páginas que al menos a mí me ha servido y esa información como está disponible. Y igual si es que en algún momento tú quieres aplicar para algo pero no sabes cómo proceder, sí es importante como ahí sí necesitamos nuestras habilidades de investigador, ¿no? Para ver quién ha ganado y escribirle un mensajito. Y el no siempre ya lo tienes desde el principio, ¿no? Entonces a veces el no puede transformarse en sí. Y más allá de eso, creo que, bueno, eso para los que queremos aplicar, entrar a este mundo, no es fácil, muchas veces depende de muchos factores, ¿no? Pero creo que juntos, así construyendo esta red, aconsejándonos, acompañándonos, podemos lograr estas cosas, ¿no? Que son, yo lo considero como logros colectivos, porque no fui solo yo que estuve aplicando, si bien es cierto, es como parte de, ¿no? De poner ese esfuerzo, pero también había tal vez un mentor que me animó, hubo alguna persona que me ayudó a escribir la carta de recomendación, por ejemplo. Claro. Entonces esas cositas, ¿no? Estas cosas se construyen en comunidad. Sí, Entonces, sí. continuar hacerlo con miedo, ¿no? Entonces, eso sería mis palabras de ánimo para los jóvenes, ¿no? Que también quieren lanzarse a estas oportunidades. Sí, como te digo, para mí un gusto tenerte aquí, un gusto conversar contigo, conocer más de tu vida. Creo que ahora conozco un poquito más
de la Sarita que conocí hace mucho tiempo, de Sarita con quien hemos saludado ahí un par de veces. Entonces creo que eso es muy valioso. Ah, después de 2 años igual te voy a invitar a hacer una entrevista ya cuando vengas con la maestría. y igual para que nos cuentes cómo fue la experiencia en la universidad. Sí, prendan velitas por mí. Y dale, y yo también desearte que te vaya bien allá, Muchas echarle gracias. ganas a todo eso. Como tú mismo has visto, los procesos son difíciles, pero no son imposibles de lograrlos. Y igual a las personas que nos están viendo, eh, eh, sigan los sueños que se tiene. Creo que Sarita está cumpliendo uno de los pocos sueños que ella ha de tener, porque me supongo que tienes muchos más sueños. Sí. Y esperemos que cuando ya regrese se pueda igual conocer la experiencia que te fue allá. Te deseo lo mejor. Para dar más consejitos. Exacto. Ya para cartas de motivación escriban a Sarita Fuentes. Eso nada más, agradecerles a las personas que se conectaron, que estuvieron aquí. Luzmila Maldonado Pineda dice felicidades. Muchas gracias. No sé quién será, Luis Maldonado también. Entonces eso. Está presente. A ver, voy a ver si es que funciona esto antes de irnos. Ya que le mencionamos mucho a esta persona, a ver si es que puede enviar un saludo en directo. Verás, voy a ver si es que funciona. Ya. Préndele el cómo es. Y está sonando el parlante. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? Porque escuchaste ahí. ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló, Diego? No te desconectarás, por favor. No te desconectarás. No, sin el... Ah, estaba apagado. No te no colgarás. No sé si estarás ocupado. Álzale ahí. Debajo del botón, debajo de tus audífonos está el otro. Abajo, al lado del USB. Estoy en Ese es, reunión. álzale. Ya te escribo, ¿Aló? ya te escribo. Diego. Ya te escribo. Ya. Bebe, no, es que estás al aire y estoy ahorita con Sarita y creo que te nombramos muchas veces aquí en el podcast. Nada, para terminar el podcast queríamos ver si es que puedes mandarle un saludo a Sarita porque te nombramos muchas veces aquí. Entonces está Sarita igual escuchándote, a ver si tienes algunas palabras para ella. No. Se fue. Acá no. No, sí se escucha, pero acá. ¿Por qué no se escucha? Acá no se sale. Y ella sí. Acá sí salió. En el aire sí salió. Entonces en el aire. Escucha en el aire. En el aire. Un segundo. Que pueda repetir. Un segundo. Ya se desconectó que está en una reunión, dice. No salió Bueno, Sarita te va a tocar escuchar cuando ya estés en la casa. Ya le envía y hablaremos con Diego. Ya le llamaremos. Entonces, eso, nada más. Cuídate, que te vaya bien, la verdad, en todo este proceso. Y te deseo lo mejor. Muchas gracias. Y sigan a Sarita en las redes. Creo que en la parte académica va a ser una inspiración para muchas personas. Y creo que con esto nos despedimos. Les doy gracias a todas las personas que se conectaron y por el tiempo que igual que estuvieron y a las que compartieron también ahora. Y a las que tal vez van a ver después, igual mandarles un saludo. Muchas gracias, Sarita, por el tiempo. Te agradezco bastante porque nos hemos ido de largo. Gracias a todos.
Ya, nos vemos en otro próximo capítulo. Chao, cuídense y Chao. estén pendientes de las páginas. Sigan las páginas de Sandía en YouTube, Facebook, Instagram y en Kik. Y suscríbase al canal de YouTube, que es el que estamos ahora también moviéndole un poco más por estas cuestiones de Facebook. Y ayúdennos a compartir. Gracias por todo, cuídense y que tengan una buena tarde, noche.